de la inflación. Bueno, en esta ocasión tengo yo preparado para, en este caso, para ustedes lo siguiente. Vamos a analizar un poquito cómo están los índices de precios al consumidor, ¿verdad? Cómo esto nosotros lo logramos visualizar en nuestra actualidad, ¿verdad? Acá en Guatemala. Están los famosos índices de precios al consumidor. Esto deviene al tema de la inflación. Recordemos de que la inflación afecta a nuestra canasta básica, obviamente también afecta al llamado costo de oportunidad, porque entonces si los precios aumentan, entonces nosotros podemos tener siempre menos poder de adquisición. Nosotros no podemos adquirir los productos porque los precios están más elevados. ¿Cómo lo podemos nosotros analizar entonces a grandes rasgos? Vean, en este folleto, ahí le sugeriría que pusiéramos atención, por favor. Dice que tenemos el índice de precios al consumidor, IPC. Esto fue emitido en enero del 2021. ¿Qué se pretende con esto, señoritas? Lo que se pretende con esto es básicamente establecer estándares o parámetros de los precios de la mayoría de productos que los guatemaltecos más consumen, ¿sí? Entonces, lo vamos a visualizar ahorita. Tenemos acá una pequeña presentación. Dice, el presente informe mensual contiene los principales resultados del índice de precios al consumidor, IPC, del Instituto Nacional de Estadística, INE, como indicador macroeconómico. Recordemos de que cuando hablamos de la palabra macro, hablamos de la economía en general del país, ¿sí? Este dato dice se utiliza para medir el comportamiento de nivel general de precios de la economía del país, tomando como base los precios observados en el mes de referencia, ¿sí? Aparte, abajo dice, los niveles de inflación, vean, los niveles de inflación más importantes en enero de 2021 son los siguientes. Se registró una inflación mensual de 0.15%, ritmo inflacionario del 5.24% y una inflación acumulada de 0.15%. Bueno, entonces vamos ahorita a verificar. Bueno, en la parte de abajo hay una referencia muy interesante, ¿sí? Acá, ¿sí? Dice que en el mes de enero de 2021, derivado de la crisis del COVID-19, ¿verdad? Dice que un 16% aproximado de fuentes a nivel república no se lograron recolectar por encontrarse cerradas. Es oportuno indicar que todos los meses existe entre el 1 y 3% de fuentes que no se logran recolectar, por no contar estas con abastecimiento de productos o cierran por motivos diferentes. Finalmente, que para mayor comprensión del documento se incluye un anexo 2 y 3 que contiene el glosario de la definición de los principales conceptos relacionados con el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. Y la metodología de cálculo de las fórmulas que más utilizadas para la obtención de las diferentes variaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, creo que también Astrid no, no tiene acceso a audio. No sé si ahorita sí me escucha Astrid. Así la mayoría está así, profe, porque igual yo hace ratos no escuchaba, no lograba escuchar. Bueno, de todas formas la clase está siendo grabada, ¿verdad? Bueno, entonces, mire, pues vamos a analizar este comportamiento ahorita, ¿verdad? Vamos a aumentar un poquito el zoom a esto. Bueno, ya lo aumentamos al zoom. Dice Instituto Nacional de Estadística. Miren, acá básicamente vamos a encontrar cómo se estudian, ¿verdad? Cómo los precios de las cosas van aumentando. Y por eso para mí es oportuno hablarles al respecto. Porque, por ejemplo, acá dice comportamiento, perdón, del índice de precios al consumidor. Acá, en la gráfica, más o menos, solo lo voy a responder acá, compañero. Qué mal, qué mal. Bueno, entonces, si en caso de que no logre escuchar en la clase, tal vez le sugeriría mejor de que eh, se mantengan conectadas, ¿verdad? Y que puedan ver la clase más tarde, ¿verdad? La clase grabada en,
en YouTube, ¿verdad? Que la voy a estar subiendo. Bueno, entonces acá dice comportamiento del índice de precios del consumidor histórico base diciembre de 2010, gráfica 1 de enero de 2020 a enero de 2021. Miren, acá los precios están básicamente aumentando ligeramente, ¿verdad? Note usted de que acá en la gráfica tenemos, por ejemplo, acá, tenemos acá la línea que está como que semicurviada, ¿verdad? De un punto a otro punto. Tenemos acá 141.46 a 148.87. Tenemos que entender de que acá las cifras van aumentando, ¿verdad? De 141 a 148.87. Dice, el índice de precios al consumidor al mes de enero de 2021 se ubicó en 148.87, registrando una inflación mensual del 0.15%. Y con relación a enero del año anterior, el ritmo inflacionario fue de 5,24, ¿verdad? Bueno, a veces quizá hay unos términos que sean un poquito difíciles de entender. Recordemos de que estamos hablando de precios de productos de forma general, no estamos hablando de un producto como tal. Entonces no vaya a decir, no entiendo yo esa parte. Por eso se los estoy aclarando, ¿verdad? Estamos hablando de los precios en general de la mayoría de productos, al menos consumidos acá en Guatemala, ¿sí? Acá dice en el punto, básicamente en el punto 1.2, comportamiento del IPC y sus variaciones. Vean, los niveles de inflación más importantes de enero de 2021 son los siguientes. Se registró una inflación mensual de 0.15, ritmo inflacionario de 5.24 y una inflación acumulada de 0.15. La inflación mensual y acumulada es de 0.15, la interanual de 5.24, presentan una aceleración en el nivel de precios comparada con enero del año anterior, ¿verdad? Bueno, vamos mejor a revisar las cifras para que pueda usted entender mejor, ¿verdad? Note usted cómo ligeramente los precios fueron básicamente aumentando. Recordemos de que la canasta básica aumentó de una forma general en algunos productos, algunos precios se mantienen, algunos otros van aumentando, ¿verdad? Por lo regular, esto más nosotros lo logramos conocer en un supermercado. No sé si usted se ha dado cuenta que en un supermercado los productos a veces tienden a aumentar o a disminuir de precios, ¿verdad? Por lo mismo del tema de la inflación, ¿verdad? Bueno, entonces acá veamos cómo ligeramente, ¿verdad? Los datos fueron aumentando hasta enero del año 2021, ¿sí? Vamos nosotros a seguir leyendo acá para poder entender mejor estos puntos, ¿sí? Vean. Dice, la inflación mensual registrada en enero de 2021 se ubicó en 0.15, la cual presenta una aceleración en el nivel de precios de 0.39 respecto a enero de 2020. Bueno, acá tenemos básicamente unas gráficas que nos están explicando cómo el promedio de los precios fue aumentando y fue disminuyendo, ¿verdad? Incluso en el 2015 quizás se podría indicar de que algunas cosas estaban un poquito más baratas, ¿verdad? Pero ya en el año 2016 las mismas empezaron otra vez a sobrepasar o a pasar básicamente a obtener una alza sumamente notable como nosotros lo podemos ver acá. Note usted de que para 2015 teníamos menos 0.36 y el aumento de los precios para el año 2016 fue básicamente más 0.91, ¿sí? Entonces, más o menos nosotros tenemos que procurar entender cómo los precios van fluctuando o cómo de esta forma podemos nosotros percibir el cambio de los precios debido a la inflación. Vamos a verificar acá. No sé si ya me siguen escuchando el resto, creo que no me escuchan, ¿verdad? Bueno, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pongamos atención en esta parte, ¿sí? Veamos esta pequeña gráfica.
Notemos, miren, por ejemplo, tenemos acá la inflación mensual por división de gasto, dice. Miren ustedes, en alimentos nosotros tenemos básicamente menos 0,23. Vamos a verificar para empezar qué es lo que acá nos presenta lo siguiente. De las 12 divisiones de gastos que integran el IPC, la de transporte 1,75%, vivienda 0,60% de recreación y 0,24% reflejan la variación en el nivel general de precios de la inflación de enero 2021. Por su parte, los alimentos, menos 0,23%, educación, menos 0,17%, presentaron las principales variaciones negativas en su nivel general de precios. Bueno, note usted de que acá, bueno, según el informe que acá nos están ofreciendo para enero del año 2021, dice que de alguna manera los precios fueron reducidos a menos 0,23%, en educación a menos 0,17%, en bebidas alcohólicas, en vestuario, perdón, menos 0,03%, y en bebidas alcohólicas también a menos 0,03%. Esto significa que de alguna manera quizá al menos parte de, de este tipo de productos fueron eh, disminuyendo el precio para que nosotros pudiésemos tener mayor oportunidad para poder optar a poder contar con dichos bienes. Recordemos de que debido a la pandemia, ¿verdad? Fueron afectados muchos lugares, ¿verdad? Muchos negocios. Les vuelvo y les repito, anteriormente, cuando les empecé a explicar lo de este folleto, nos daban una pequeña referencia y nos decían de que estos datos eh, son los más exactos posibles, puesto que debido a la pandemia, ¿verdad? No hubo chance de poder llevar una mejor recolección de datos de forma general en todo el país. Entonces, solo únicamente, por así decirlo, parte de la capital o en algunos lados donde era posible poder extraer esta información económica, ¿verdad? Sirvió para poder determinar esta estadística, ¿sí? Dice que en muebles para artículos para el hogar sí hubo un aumento del 10%, ¿verdad? En cuanto a precios, ¿verdad? A 0,10. Cuestiones de, ahí dice diversos, es a 0,11, la verdad no logro descifrar si son bebidas y salud, ¿verdad? Bueno, salud en la parte de abajo dice que es al 0,14, comunicaciones a 0,17, restaurantes a 0,21, recreación a 0,24, vivienda a 0,60 y transporte a 1,75. Creo que acá es donde todos nosotros lo resentimos, porque recordemos de que debido a la pandemia no podía existir una gran aglomeración de gente en los buses. Y es por eso que combustible, quizá tal vez no fue el combustible, sino que básicamente fue el transporte como tal, ¿sí? Era muy difícil viajar, de hecho hoy en día aún lo es, no sé, creo que todavía el pasaje está sumamente caro, ¿verdad? No conviene tanto tomar un bus y viajar, pues, quizá por necesidad uno lo hace, pero hay que tomar en cuenta que sí hubo una alta, sumamente considerada en cuanto al precio del pasaje, ¿verdad? Y es por eso que el transporte, como podrá darse cuenta acá, está esta pequeña barrita verde que nos hace ver que fue el aumento mayor que se obtuvo, al menos para enero de este año, ¿sí? En algunos lugares ya el pasaje ha sido regularizado, pero no en todos. Al menos acá en Santiago, hasta donde yo sé, el pasaje anteriormente era de 3 quetzales, se mantiene hasta ahorita perdón, con la tarifa de 5 quetzales. Si usted desea ir a a la ciudad capital o a la antigua Guatemala, tiene que cancelar 10 quetzales, ¿verdad? Entonces, esos son algunos aspectos a considerar en cuanto al aumento de precios en transporte, ¿verdad? No sé si más o menos se ha entendido la idea de lo que estoy explicando, Lisbeth. Yo creo que usted es la única que me está escuchando, Sí, profe. ¿sí? Y no sé si me está escuchando. Elisa, ¿me está escuchando? Melissa creo que no me está escuchando. Bueno, bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, parte del ritmo inflacionario histórico. Esto creo que más o menos lo logramos visualizar así en un instante. Vamos a verificar algún otro dato acá más puntual, como el que acabamos nosotros de leer, ¿verdad? Para poder interpretar.
Ahí está. Creo que son básicamente casi lo mismo. Ah, bueno. Miren pues, lo que yo les acabo de explicar hace un momento está hablando de servicios en general, por ejemplo, vestuario, educación, recreación, comunicación, restaurantes, etcétera. Son productos muy generales, ¿sí? Pero vamos a hablar de algunos productos en específico y acá los podemos nosotros evidenciar. Dice acá en el punto 4.1, dice gastos básicos con mayor incidencia positiva y negativa absoluta, ¿sí? Entonces, como podrán darse cuenta, dice que la cebolla fue reducido a un menos 0.40, el frijol a menos 0.07, el aguacate a menos 0.06, ¿verdad? Eh, Acá, según las estadísticas para enero, en teoría, porque no lo creo, al menos en Santiago, los productos sí estuvieron caros. Por ejemplo, si hablamos de aguacate o si hablamos, por ejemplo, de cebollas, estaba todo caro, acá al menos en Santiago. Supongo de que ellos hicieron esta comparativa en la ciudad capital, en la terminal, en los mercados generales, en donde los precios son más módicos, ¿sí? Para la gente. Entonces, según un informe que nos están indicando, dice que la cebolla tuvo básicamente una rebaja del 0.40%, en frijol el 0.07, en aguacate 0.06. En pan dice que hubo un aumento a 0.03 o ahí al menos se mantuvo dentro del precio estándar. En producto de tortillería al 0.05, en gas propano al 0.05, sí, el gas propano sí aumentó de precio, ¿verdad? Siempre ha estado caro, ¿verdad? Gasolina superior, vean, está al 0.08. O sea, imagínense, sí, la gasolina sí aumentó. El tomate está a 0.21 y la papa estaba a 0.21. Entonces, las barritas que están básicamente en azul y en verde están representando el alza de los precios, ¿sí? Y ahí nos está indicando básicamente un producto específico, ¿sí? Entonces, estos son los productos que de alguna manera han tenido una mayor incidencia, ¿sí? Una incidencia es, por así decirlo, un mayor enfoque o básicamente algo más que va con más fuerza, ¿verdad? O que es más frecuente. Entonces, eso es de alguna manera incidir o con mayor incidencia, ¿sí? Acá podemos tener otro tipo de cifras de cómo los mismos también van aumentando. Tenemos principales inflaciones positivas del IPC por gasto básico, dice. Entonces, a la par hay un pequeño párrafo. Vamos, le voy a aumentar acá el son para que lo pueda leer, lo pueda ver de mejor forma. Dice, los principales gastos básicos que registraron la mayor alza porcentual mensual en enero de 2021 fueron hierbabuena, papas, ejotes, rábano, con inflación del 13.46%, 11.88%, 10.84% y 9.66% respectivamente, ¿sí? Entonces, eso significa de que los precios fueron aumentando en la medida que acá se están representando en las barras. No sé si quiere comentar algo, Lisbeth. No, profe, es que, es que me machuqué esa cosita, entonces por eso es de que... Y pues, bueno. Entonces, evaluemos esta pequeña gráfica. Miren, acá en el gas propano lo tenemos a un 6.98. En su clase, pues el alza está, por así decirlo, percibido de esta manera, ¿verdad? El diésel está a un 7.02, la gasolina superior a 7.23, la regular a 0.26, la lechuga está a 9.05 y el rábano a 9.17, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita, en este momento, vamos a copiar unas gráficas. Primero coloquemos ahí índice de precios al consumidor, por favor, como título. Índice de precios al consumidor. Bueno, vamos a verificar acá índices de precios al consumidor.
Y vamos a copiar, por favor. Primero que nada, copiemos la interpretación. Vamos a ver, la educación. No. Anotemos o copiemos la gráfica que ahorita nosotros tenemos en pantalla, por favor. Solo copien nada más la gráfica, por favor. Copie esta Vale, gráfica. profe. Ajá, por favor.